Entonces, Anthony, profundicemos en esta técnica del HDR. Pero antes de hablar de aspectos prácticos, hablemos mejor un poco de algunos conceptos teóricos sobre esta técnica. Como te decía, se crea para acercar las imágenes que obtenemos con nuestra cámara a la visión de nuestro ojo. Mira, si te encuentras, por ejemplo, de día, en una habitación y miras hacia el exterior, seguramente tu ojo conseguirá percibir una tonalidad correcta tanto del interior de la habitación como del paisaje que está en el exterior. En fotografía esto no es posible. Ya me he dado cuenta. Acuérdate, hemos hablado de esto cuando tratamos los temas de la exposición, la gama dinámica. El problema en este caso es precisamente un problema de gama dinámica. Con el sensor digital de nuestra reflex o de un escáner, este problema se hace aún más evidente. Con la película ya había limitaciones que conseguíamos resolver con las luces de llenado, utilizando el filling, en algunos casos eludiéndolas de otras formas, o a veces incluso renunciando a obtener una imagen que se acercara a la percepción humana. El digital nos pone a disposición otras técnicas que precisamente nos permiten obtener una imagen donde todos los tonos se reproducen de manera similar a la que nosotros percibimos con el ojo humano. ¿Ves, Anthony? Hasta hace algunos años era difícil conseguir una reproducción en un monitor, o todavía menos en la impresora, de imágenes que tuvieran una gran diferencia de brillo entre los puntos más oscuros de la imagen y los de mucho brillo, debido a los límites de gama dinámica. ¿Te acuerdas? Ya hemos hablado de eso. Sí, la diferencia de exposición entre los puntos más luminosos y los más oscuros, en Sí. una sola imagen. En un solo encuadre. Mira, si nos referimos al concepto de gama dinámica en las prestaciones de nuestra reflex, se refiere a la posibilidad del sensor de reproducir en un solo disparo los stops de diferencia que hay entre los puntos oscuros y los puntos más luminosos. Mientras que si nos referimos a un monitor, será la capacidad de este para reproducir una imagen con diferencias de brillo en la pantalla entre los puntos más oscuros y los más luminosos. Mira, nuestro ojo tiene una capacidad para interpretar zonas de bajo y altísimo brillo, y sobre todo, consigue comprender al mismo tiempo imágenes con un gran descarte de luminancia, es decir, con una elevada gama dinámica. ¿Y qué entiendes por luminancia? Luminancia es la medición de la intensidad de una fuente luminosa con relación a su superficie. Se miden bujías por metro cuadrado, llamadas también lux. Y generalmente se considera que nuestro ojo puede percibir imágenes con un descarte de luminancia incluso a 10.000 a 1, es decir, la diferencia, la relación que hay entre los puntos más iluminados y los menos iluminados es de 10.000 veces a 1. Ten en cuenta que un monitor LCD de gama media consigue reproducir imágenes con un descarte de luminancia, es decir, una gama dinámica de como máximo 700 a 1. Hay una gran diferencia entre lo que conseguimos ver y lo que en cambio podemos reproducir en el monitor una vez disparada la foto o incluso en la impresora. En la impresora se reproducirá otra vez este valor. Entonces, hay una gran diferencia entre lo que conseguimos ver y lo que podemos reproducir. Sí, es precisamente esta dificultad para reproducir imágenes próximas a las que nuestro ojo puede ver lo que ha llevado en estos últimos años a buscar y experimentar nuevas técnicas, y el HDR nace de esta investigación. Sí, pero ese espacio es muy grande para abarcarlo, de 700 a 10.000. Sí, ten en cuenta que quien se ha dedicado a este tipo de investigación no pertenece estrictamente al mundo de la fotografía, sino que esta técnica ha nacido en otros sectores, el de los programadores de videojuegos, para hacer más realistas sus escenarios, incluso en sectores del diseño 3D y de la animación, para hacer que el brillo de sus imágenes sea lo más realista posible, o incluso diseñadores de pantallas de plasma y LCD. Más tarde, esta técnica ha llegado al mundo de la fotografía con diferentes adaptaciones para obtener las imágenes de las que hablaremos hoy. Ten en cuenta que hasta este momento para reproducir imágenes fotográficas se utilizaban formatos de 8 bits o de 16 bits. ¿Sabes de qué estoy hablando, verdad? Profundidad de color. Sí, perfecto. Mientras que para este tipo de imágenes, para los HDR, ha sido necesario utilizar formatos de hasta 32 bits de profundidad de color, precisamente para almacenar la gran cantidad de datos que contiene una imagen de este tipo. En cualquier caso, estos aspectos los tratarás con Ricardo cuando habléis de la fase de postproducción. Está bien.
Tratemos otro aspecto, el de la reproducción fiel de los colores. Ten en cuenta que durante el proceso fotográfico nuestras imágenes las pasamos de un dispositivo a otro y para la reproducción cromática de la imagen sea estable se han estandarizado algunos formatos. El formato sRGB, que es en el que se codifican las imágenes en JPEG, que salen de cualquier reflex, nació precisamente de esta necesidad para reproducir de la misma forma las imágenes en el monitor o en las procedentes de un escáner. En definitiva, sRGB son las siglas de estándar RGB, así que todas las imágenes que disparamos con nuestra cámara están orientadas a la correcta reproducción en un dispositivo. La filosofía de la HDR da un vuelco a estos conceptos, es decir, disparamos imágenes que no están orientadas a la correcta reproducción en un dispositivo, sino a la correcta representación de la escena que estamos captando. Y por lo tanto, utilizamos nuestro dispositivo para captar la mayor parte de datos posibles. Pero estos más tarde deben ser adaptados a un nuevo formato que no puede reproducirse en el monitor hasta después de la fase de postproducción, que incluye también la fase de tone mapping y hace que esté disponible. ¿Ves, Anthony? Te he explicado todo esto para que entiendas la diferencia entre las imágenes orientadas al dispositivo, las device referred, y las orientadas a la escena, las scene referred. Oye, en la fotografía estoy avanzando muchísimo y me gustaría poder decir lo mismo de ti por lo que respecta al inglés. Se pronuncia device referred y scene referred. Dilo. Entonces, device referred, scene referred. No está mal, venga. Está bien, pero hablemos de fotografía. Las imágenes device referred son las que contienen todos los datos necesarios para una correcta calidad en el dispositivo. Ok. Tanto en una cámara digital reflex como en un monitor y en todas las fases del proceso, mientras que las imágenes scene referred, las orientadas a la escena, contienen todos los datos referidos a la escena que se ha tomado. Por lo tanto, todos los datos de luminancia, pero referidos a esta escena y a ese tipo de imagen que se utilizan en el HDR. ¿Y cuáles son los formatos HDR? Verás, en la fase experimental surgieron muchos formatos, pero después se impusieron como estándar sobre todo dos de ellos, el Radiance RGBE, indicado por la extensión .HDR, y el OpenEXR, indicado por la extensión .EXR. Bien. Pero volviendo a lo de antes, a Ricardo, ¿cómo lo ves con el inglés? Verás, los dos sois muy buenos profesores. Perfecto, Alejandro. Muy interesante, todo claro. Pero la pregunta ahora es, ¿cómo se pueden realizar las imágenes HDR? Bueno, mira, para realizar las imágenes HDR existen dos aparatos específicos que consiguen darnos una imagen en un solo disparo, pero no están al alcance de todos y se utilizan en ámbitos específicos, como te decía antes, en el diseño 3D y por aquellos que hacen videojuegos. Pero nosotros podemos conseguir realizar este tipo de imágenes de forma un poco más complicada pero igualmente eficaz, combinando la fase de disparo con la de postproducción. En la fase de disparo necesitamos sobre todo tomar una serie de imágenes de nuestro sujeto con diferentes exposiciones, para registrar todos los valores de los que hablábamos antes, desde las sombras más oscuras a las luces más altas. Por lo tanto, existiendo la necesidad de disparar varias imágenes, es obligatorio utilizar el caballete, para obtener imágenes estables y que sobre todo se puedan superponer perfectamente más tarde, en la fase de postproducción. Por lo tanto, utilizaremos un caballete, encuadraremos a nuestro sujeto. Después configuraremos la cámara en modalidad de exposición manual para que podamos controlar todos los parámetros. Esto nos permitirá configurar el diafragma en un valor de cierre bastante alto. Por ejemplo, puede ser f16. Todo esto para no tener problemas entre los disparos de variaciones en la profundidad de campo que provocarían después en la fase de postproducción problemas de superposición de las imágenes. Por lo tanto, diafragma estable. Se configura el valor ISO en la sensibilidad más baja posible. Esto es necesario porque tendremos exposiciones que tendrán tiempos muy largos para reducir al mínimo los obstáculos, es decir, el ruido electrónico, que tendremos presentes en algunas imágenes y en otras no. Llegados a este momento, puede ser recomendable el disparo flexible, ¿ves? También me lo he traído. Por casualidad. Por casualidad, sí, lo llevaba aquella conmigo. Esto sirve para que cuando disparemos no se mueva el aparato fotográfico. Por eso, al no tener contacto con la máquina, al no tener que apretar el botón de disparo, no introduciremos vibraciones en una u otra imagen. En ausencia de disparo flexible, podremos configurar la cámara en modalidad de disparo automático, para retrasar el disparo de algunos segundos desde que apretemos el botón.
Ah, y esperar que así tengamos algunos segundos que nos permitan reducir las vibraciones. Ahora se mide la exposición tanto en las zonas de máxima sombra como en las de brillo más alto. Por ejemplo, si estamos en un bosque y queremos hacer una foto de paisaje, mediremos la exposición en la parte del cielo, entre las hojas de los árboles, donde tendremos valores de exposición muy altos, ya que hay una luz muy intensa. Y después mediremos las zonas de sombra más fuertes, en la base de los árboles, en las zonas más oscuras. En este punto empezaremos a disparar una serie de fotos variando la exposición entre un stop y el siguiente. ujú. Por ejemplo, si disparamos al cielo configurando F16 con un tiempo de un quingentésimo, empezaremos a hacer una secuencia de disparos ampliando el tiempo de colocación hasta llegar al necesario para reproducir correctamente la imagen en la zona de sombra. Por lo tanto, partiendo de F16 y un quingentésimo, los disparos serán F16 un 200 quingentésimo, F16 un 120 quingentésimo, hasta llegar a la exposición más larga. Una vez acabada esta operación, tendremos una serie de fotos que después en postproducción uniremos para generar la imagen HDR. Ahora bien, ten cuidado con este procedimiento de disparo. Ten en cuenta que no todos los sujetos son adecuados para realizar un HDR. Obviamente no es la técnica adecuada para fotos deportivas, donde tienes sujetos en movimiento, Sí, ya que claro. en un disparo y en el siguiente seguramente cambiará la posición. No obstante, los problemas de movimientos no se presentan solo en la fotografía de personas en movimiento. También podrías tener problemas en la fotografía de paisaje, donde a lo mejor en un día con viento las hojas de los árboles podrían moverse entre un disparo y el siguiente. O incluso con un cielo con muchas nubes, donde su posición no es constante. Y visto que esta situación requerirá al menos algunos minutos, seguramente cambiarán su posición. Por lo tanto, es necesario tener presente con qué sujetos queremos aplicar esta técnica, porque es muy importante que todas las imágenes puedan superponerse perfectamente entre ellas. Hmm. De lo contrario, no funciona. No, de lo contrario, una vez superpuestas las imágenes, tendremos los valores de exposición de todas las zonas, pero se creará un efecto fantasma, ya que habrá zonas de la imagen que estarán presentes en algunos disparos y en otros no. En cualquier caso, una vez que tengamos todos estos disparos, como te he explicado en la fase de postproducción, que tratarás en profundidad con Ricardo en las lecciones de Photoshop, podemos unir estas imágenes juntando también todos los datos de exposición que hemos obtenido. Y de esta manera tendremos una imagen HDR completa. Así que ahora, ¿se puede ver la imagen en el monitor? No, una vez que has construido tu imagen HDR, como te he explicado antes, tendrás una imagen con 32 bits de profundidad de Es color verdad. y no puede visualizarse en un monitor. Para tener una imagen visualizable o imprimible, tenemos que recurrir a otra fase de postproducción, Hmm. la llamada fase del tone mapping. Significa elegir para cada porción de la imagen cuál es el valor de exposición más apropiado para describirla. Así llevaremos la imagen a 8 o 16 bits de profundidad de color y podrá reproducirse en el monitor o imprimirse. Sí, pero ¿no es un contrasentido? ¿Por qué se hacen estas imágenes en 32 si después es necesario pasarlas a 8 en el monitor? No Sí, tiene verás, sentido. no, en realidad parecería un contrasentido. Cuando producimos nuestra imagen final a través del tone mapping, tenemos una imagen de 8 o 16 bits como la que saldría de un único disparo. Pero tenemos una imagen donde hemos elegido para cada parte de la imagen qué valores utilizar, cogiéndolos de toda la cantidad de datos que hemos acumulado en la fase de disparo, haciendo toda la secuencia de disparos. En realidad, la imagen final, como profundidad de color y como información, debe equivaler a la que saldría de un solo disparo. Hmm. La diferencia es precisamente que esta imagen está formada por una selección que hacemos de toda la información de la secuencia HDR. Y por lo tanto reproduce, como hemos visto, cómo queremos interpretar la realidad que hemos fotografiado. Ten en cuenta que desde el formato HDR podemos obtener a través de configuraciones distintas en la fase de tone mapping una infinidad de imágenes, interpretaciones diferentes de las mismas fotos. Este es también uno de los potenciales de este tipo de imagen. Te pongo un ejemplo, Anthony. ¿Ves esta imagen? Es la foto de un interior en la que a través de una gran cristalera pasa también una parte de la panorámica exterior que tiene una fuerte luminosidad. En un solo disparo habría sido imposible captar las dos luminosidades y representarlas correctamente, de la misma forma que la veríamos si estuviéramos en ese espacio. Por eso en este caso he utilizado la técnica del HDR.
He realizado una serie de disparos partiendo de un subexpuesto para captar los valores de luminosidad del cielo y del paisaje exterior. Después he aumentado los valores de exposición un stop cada vez hasta llegar a la foto sobreexpuesta para el exterior, pero correctamente expuesta para los valores del interior, para captar los valores de luminosidad de la decoración en el interior de la habitación. Después, con toda esta serie de datos, en la fase de postproducción, mediante las operaciones de tone mapping, se puede obtener imágenes totalmente diferentes. Se puede tener una reproducción realista de la escena donde se intenta llevar a las tonalidades, digamos, a las que estamos más acostumbrados y, por lo tanto, obtener una imagen bastante fiel a la realidad. O se puede reinterpretar de manera pictórica y destacar la saturación, pero también la restitución de la luz y de las sombras para dar más tridimensionalidad a los sujetos, como en esta otra imagen. En este caso, ves, desde unos mismos datos obtenidos en la fase de disparo, hemos llegado a dos resultados totalmente opuestos. Es muy bonita esta. No parece ni siquiera la misma foto ni el mismo lugar. Todo esto es lo que ofrece el digital. La posibilidad de interpretar el disparo hasta transfigurarlo totalmente. En cualquier caso, hemos tratado una de las técnicas más actuales, la del HDR. Hemos hablado de la luminancia, de los perfiles de color, de los tipos de imágenes orientados al dispositivo u orientadas a la escena. Entonces, device referred y scene referred. Perfecto, dilo tú que lo haces mejor. Después hemos analizado los procedimientos que se deben seguir para hacer la secuencia de los disparos para prepararla en la fase de postproducción. Es decir, todas las nociones técnicas que se deben tener presentes cuando se realiza una imagen HDR. Después hemos analizado de manera muy resumida la fase del tone mapping, que tratarás más en profundidad con Ricardo en las lecciones sobre la postproducción. Y por último, te he enseñado dos ejemplos de cómo se puede obtener los mismos datos, imágenes totalmente diferentes. Perfecto. Después de esta lección, tengo muchas ganas de hacer mi primera imagen HDR. Antes de acabar, un pequeño detalle. Has hablado de tone mapping. Creo que aquí también hay que trabajar un poquito la pronunciación, ¿eh? Venga, va, te desquitarás con Ricardo. Si no hay más remedio. ¿Ves, Anthony? Esto es lo que intentaba explicarte antes. Si miramos este lápiz primero con un ojo y después con el otro, vemos dos imágenes distintas. Esto se debe a que el punto de vista cambia ligeramente. Y es nuestro cerebro el que luego reelabora estas dos imágenes juntándolas y dándonos la sensación de la tercera dimensión, que es lo que permite valorar las distancias. En la fotografía estereoscópica se trata de utilizar el mismo principio. Piensa que la fotografía estereoscópica ha sido, digamos, experimentada desde el nacimiento de la fotografía. En el primer aparato estereoscópico se remonta a 1838. ¿Ah, sí? Charles Whiston presentó este aparato en 1838 y para ello utilizaba dos objetivos que tomaban la misma escena desde posiciones ligeramente distintas la una de la otra. Luego tuvo el momento de mayor auge hasta los años 50-60, tras lo cual la estereofotografía se fue perdiendo. En la actualidad, como te decía, gracias a la llegada del digital y sobre todo de Internet, que permite confrontarse y difundir las propias imágenes, ha vuelto un poco a estar en boga porque como para el HDR, del que hemos hablado en el tema anterior, para la estereofotografía existen muchos foros donde se habla sobre esta y se experimentan nuevas técnicas para realizar estas imágenes que ofrecen la ilusión de tridimensionalidad. Ahora ya te puedes imaginar la pregunta que voy a hacerte. Claro. Entonces, ¿cómo se realizan estas estereofotografías? Esto es precisamente lo que quería explicarte. Mira, al principio consiste en simular la visión binocular que tenemos. Por lo tanto, se trata de tomar dos imágenes desde puntos de vista próximos pero distintos entre sí. Antiguamente se hacían aparatos que tenían dos objetivos, que permitían imprimir al mismo tiempo en la película dos imágenes tomadas desde el punto de vista no demasiado alejado, más o menos a la misma distancia que tienen entre sí los dos ojos, de una persona, 7 u 8 centímetros. Ahora en digital no existen muchos aparatos que permitan hacer esta doble imagen simultáneamente, pero se puede obtener lo mismo en una fotografía tridimensional con visión estereoscópica, con algunos pequeños arreglos. Simplemente se trata de variar el punto de vista entre un disparo y otro para producir estas dos imágenes, que luego deberán visualizarse de tal modo que se tenga que ver con un ojo una imagen y con el otro la otra, para que nuestro cerebro obre el mismo procedimiento y nos dé la idea de la tridimensionalidad. ¿Me podrías enseñar cómo se hace? Sí, claro, como te decía, no necesitamos aparatos complejos. Basta con tener la posibilidad de trasladar la máquina sobre un solo eje,
De este modo, se evita que se produzcan otros movimientos que harían que las imágenes fueran muy distintas entre ellas. Ujú. Por lo que es necesario utilizar el trípode y luego con un deslizador como este tenemos la posibilidad de trasladar el punto de vista a la derecha o a la izquierda. Por lo tanto, primero se coloca la máquina en un lado, se hace el primer disparo, obviamente con la exposición en posición manual, manteniendo de este modo todos los parámetros de exposición idénticos en las dos imágenes, sobre todo en lo que respecta a la apertura del diafragma, porque crear dos imágenes con profundidad de campo distinta eliminaría este efecto que ofrecen dos imágenes perfectamente idénticas. Después del primer disparo, se desplaza la máquina al otro lado y se hace un segundo disparo, como te decía, manteniendo los mismos parámetros. El límite de esta técnica, sin embargo, es que no se puede aplicar a sujetos en movimiento, Claro. porque fotografiando dos imágenes en movimientos distintos no se podrían superponer las tomas y por lo tanto no se obtendría este efecto de tridimensionalidad de nuestra imagen. Para obviar esto, en realidad existen dos dispositivos que permiten, situados delante del objetivo, mandar al mismo tiempo dos imágenes a nuestro sensor. Aunque en realidad se pierde un poco la calidad porque se hace a través de espejos que empeoran la calidad óptica de nuestro objetivo. Si se desea obtener la máxima calidad con sujetos en movimiento, se podría bien colocar dos máquinas sobre un eje horizontal y que se disparasen al mismo tiempo mediante los dispositivos adecuados. O bien, como te decía antes, utilizar unos aparatos bastante caros que tienen dos ópticas que proyectan la imagen sobre sensores distintos, pero que se disparan al mismo tiempo. Entonces, volviendo al tema del desplazamiento, tú has dicho que la distancia debe ser más o menos la distancia entre nuestros ojos. Como te decía, bastan pocos centímetros. Generalmente se usa una distancia de 7-8 centímetros entre el punto de vista de la primera y de la segunda Ok. imagen. Obviamente, para obtener un efecto de tridimensionalidad lo más realista posible, se podría también adaptar la distancia entre los dos puntos de disparo en función de la distancia del sujeto. ¿Me lo puedes explicar mejor? Si el sujeto está cerca, se utiliza esta distancia. Si el sujeto está lejos, para acentuar este efecto de desplazamiento, debe aumentarse también la distancia entre los dos puntos de disparo de la imagen. Ah, ok. Y entonces, una vez tomadas, ¿cómo las vemos? Bien, existen varios modos de ver estas imágenes estereoscópicas. Se puede imprimir y luego, mediante los dispositivos adecuados, juntar las dos imágenes y visualizarlas. De esta manera, un ojo verá una imagen y el otro la otra. Hmm. Se obtendrá así el mismo procedimiento que la visión binocular, que mediante procesos realizados por nuestro cerebro nos dará la sensación de tridimensionalidad. Otra forma de verlas, que es bastante inmediata e incluso quizá más divertida, es la de construir con estas imágenes anaglifos. ¿Y qué son? Parece un término complejo, pero se trata de superponer las dos imágenes dando una entonación cian y rojo a una y a la otra y después, mediante unas gafas especiales, con una lente roja y la otra cian, las miramos a través de la pantalla y cada una de ellas se percibe por un ojo y así tenemos la misma sensación y vemos la imagen como algo tridimensional. Interesante. ¿Y dónde se pueden encontrar estas gafas? Se encuentran muy fácilmente por Internet. Hay varias páginas que precisamente tratan de fotografía tridimensional donde se puede comprar estas gafas y son muy baratas. O si no, también te las puedes hacer tú utilizando gelatinas de colores. Hmm. Si miras en la página de la NASA, encontrarás también una guía que te explica cómo Ah, hacerlas. sí. ¿Y la NASA qué tiene que ver? ¿Ves? Porque a menudo han utilizado este sistema fotográfico en sus expediciones y en Internet puedes encontrar imágenes elaboradas con esta técnica. Por eso muestran la forma de hacer estas gafas para poder visualizarlas en la pantalla. ¡Guau! Bueno, Anthony, ahora hablaremos de otro aspecto de la fotografía relacionado con el mundo digital. Me refiero a la fotografía panorámica y de los entornos interactivos virtuales a 360 grados. ¿Ves? A menudo cuando intentamos fotografiar un paisaje, nos damos cuenta de que en el ángulo de campo de nuestra máquina no basta para incluir en el encuadre todo lo que quisiéramos. Es verdad, esto me ha pasado varias veces. En estos casos puede resultar útil hacer una fotografía panorámica. Para hacerlo, antes de la llegada del digital, se necesitaban aparatos específicos destinados a este tipo de fotografía exclusivamente. Existen desde los orígenes de la fotografía. Algunos de estos aparatos tenían el objetivo giratorio, que permitía imprimir sobre la película en momentos distintos todo el paisaje que se encontraba delante del fotógrafo. Otros, sin embargo, giraban completamente el cuerpo de la máquina fotográfica durante el disparo, y al mismo tiempo pasaban la película por el dorso para imprimir todo el paisaje.
Algunos de estos aparatos llegaban incluso a encuadrar completamente los 360 grados. Ahora, en digital, todo esto se simplifica, ya que podemos disparar con nuestra máquina fotográfica reflex normalísima, efectuando una serie de disparos simplemente girando la máquina sobre el eje vertical. De esta manera, obtenemos una serie de disparos que luego, juntando las imágenes, de la misma forma que luego verás con Ricardo en la fase de postproducción, podemos obtener imágenes panorámicas que nos permiten aumentar notablemente el ángulo de campo de nuestra óptica. ¿Y cómo funciona? Mira, como te decía, se trata de efectuar una serie de disparos girando la máquina solamente sobre el eje vertical. Esto nos permite obtener la panorámica denominada cilíndrica, ya que nosotros realizamos disparos desplazando la máquina cada vez un ángulo exacto, para que en las dos imágenes haya siempre una parte que se superponga con la imagen siguiente. De este modo, en la fase de postproducción, utilizando el Photoshop, el plugin PhotoMerge, haremos coincidir las partes de las dos imágenes correspondientes y las uniremos hasta formar esta panorámica. Como te decía, basta utilizar un cabezal de este tipo que permite hacer rotaciones sobre el mismo eje, regulando el ángulo de rotación entre un disparo y el otro. Asimismo, también es importante que ofrezca la posibilidad de desplazar la máquina hacia adelante y hacia atrás, y sobre los tres ejes, para poder colocar el punto nodal de la óptica en el centro de rotación del cabezal del trípode, ya que si girásemos la máquina simplemente sobre el centro del cuerpo, obtendríamos imágenes que parecería que hubiesen sido tomadas desde puntos de vista distintos, y esto nos traería complicaciones en el momento de unirlos, ya que tendrían una perspectiva diferente. El punto nodal es el punto de la óptica donde virtualmente se encuentran los rayos luminosos antes de formar la imagen en el centro del aparato. Para eso, ves, están estos deslizadores que permiten centrarlo primero en el eje vertical, para poder desplazarlos a derecha y izquierda. Necesitamos centrar siempre este punto nodal desplazando hacia adelante o hacia atrás todo el cuerpo de la máquina, hasta llegar a hacer caer el punto nodal sobre el eje de rotación del trípode. Para obtener una panorámica cilíndrica, basta con ajustar estos dos movimientos, el lateral y el de hacia adelante y atrás, permitiéndonos efectuar estos disparos que luego, juntos, formarán este cilindro, que es el que precisamente da el nombre a este tipo de imágenes. ¿Y cuántos grados se gira la máquina entre un disparo y el otro? Esto depende del ángulo de campo de la óptica que estemos utilizando. Por ejemplo, en este caso que utilizamos una distancia focal de 12 milímetros, para hacer que las dos imágenes se superpongan un 30%, que es la cantidad que requiere el plugin para que funcione correctamente. ¿Tanto? ¿El 30%? Sí, el 30% por un lado y el 30% por el otro. Así de cada disparo, la parte buena que se utiliza es el 40% que está en el centro. Las otras dos se superponen con las imágenes de al lado, a derecha y a izquierda. Para ello configuraríamos en el cabezal el número de disparos necesarios para hacer la rotación. En este caso con 12 milímetros, lo que nos da un ángulo de campo de aproximadamente 90 grados, deberíamos efectuar 8 disparos, por tanto, un disparo cada 45 grados para completar los 360 grados. ¿Ves? Tenemos preparados los disparos, posición en la que la máquina se detiene y tú disparas. Esto, como te decía, depende mucho del tipo de ángulo que estemos utilizando, mientras que el ángulo vertical siempre será fijo, obligatorio. ¿Y por qué tienes la máquina configurada en vertical? La máquina se configura en vertical para aprovechar el máximo ángulo de campo, en el encuadre tradicional, en el lado horizontal. Esto porque cuando nosotros hacemos la rotación, sumamos el ángulo de campo de cada fotografía. Sí. Pero en el vertical no cambia y por lo tanto intentamos aprovecharlo al máximo. Como te decía, en función del ángulo de campo se realizan más o menos disparos, ya que deben superponerse. Esto comporta también una mayor o menor calidad de la imagen, es lógico. Si utilizo un objetivo básicamente gran angular, se precisarán menos disparos para completar la rotación. Lógico. Esto hace, sin embargo, que la imagen al juntarla con otras tenga menos píxeles. Una vez que construyamos la imagen, el número de píxeles será menor. Si por el contrario utilizamos una distancia focal más larga, deberemos realizar más disparos, ya que al tener un campo reducido, para cubrir los 360 grados necesitaremos más, pero el resultado será una imagen con muchos más píxeles, al haber utilizado menos disparos. Entonces, en lo que respecta a la exposición, el enfoque, el balance del blanco, ¿qué debo hacer?
Mira, tendremos que intentar mantener las mismas configuraciones entre un disparo y el otro. De lo contrario, obtendríamos el efecto de una fotografía con tonalidades distintas. Por lo tanto, para ello configuramos la máquina en el modo de exposición manual y luego intentamos averiguar cuál es el tiempo de exposición y el diafragma más indicado para nuestra escena. Siempre se tiende a priorizar diafragmas muy cerrados para obtener una nitidez que va del primer plano al fondo, porque tenemos que hacer una esfera y por lo tanto es bueno no tener zonas que no estén perfectamente enfocadas. Una vez configurada la exposición, valorando también la luminosidad presente, debido al hecho de que tenemos que realizar una imagen a 360 grados, tenemos que mediar entre las zonas de mayor luminosidad y de mayor sombra tanto delante como detrás de nosotros. Por lo tanto, se hacen unos disparos de prueba para valorar la exposición y se busca el mejor resultado tanto en las luces altas como en las sombras. Aquí, una vez configurada la máquina, ponemos el enfoque en configuración manual, porque este también tiene que ser fijo, ya que yo, al girar, puedo encontrar sujetos a distintas distancias y si el enfoque varía ligeramente, también variará el encuadre de la imagen y por lo tanto no obtendría una correcta superposición con las imágenes de al lado. Aquí efectúo todos los disparos manteniendo fijas estas configuraciones, es decir, tanto la de la exposición como la del enfoque. También se debe prestar atención al balance del blanco, porque al girar en la escena se pueden encontrar fuentes luminosas de distinto tipo. Por un lado puedo tener la luz del sol, por otro una farola que me da una luz artificial y también en este caso se intenta hacer un balance del blanco para la fuente luminosa principal y la mantenemos fija incluso rotando. De este modo en nuestra panorámica también obtendremos una reproducción constante incluso de las tonalidades cromáticas. Tú has dicho que el enfoque debe ser constante, ¿no? Vale, pero si al girar la máquina tengo sujetos a distintas distancias, ¿cómo hago para enfocarlo todo? Es por esto que te aconsejaba utilizar aperturas de diafragma muy cerradas. Se hace para aumentar la profundidad del campo. Profundidad de campo. Y luego quizás podamos utilizar la distancia hiperfocal para enfocar de este modo en el punto que optimiza la extensión de la profundidad de campo. Además, entre otras cosas, utilizando ópticas gran angulares, como en la mayor parte de los casos se hace con este género fotográfico, siempre tendremos una profundidad de campo bastante extensa para que todo resulte nítido, desde el primer plano hasta el fondo, sin problema. ¿Y si tengo sujetos en movimiento? Esta es otra complicación con la que podemos encontrar si queremos hacer este tipo de fotografías, ya que al tomar varias imágenes en momentos distintos, corremos el riesgo de encontrarnos cada vez con una forma distinta en la imagen. Por lo tanto, si utilizo un gran ángulo que tiene un buen ángulo de campo, puedo intentar incluirlos en una fotografía y luego excluirlos de las demás, para que aparezcan en mi imagen final en su movimiento. Es más difícil cuando se usa un objetivo que tiene una distancia focal más larga, porque entonces tengo que fraccionar la esfera en más disparos. Es difícil reproducir un sujeto que se mueve en una sola fotografía y excluirlo de todas las demás. En este caso, es necesario estar atento a las personas y pedirles, si son tan amables, de moverse o de evitar moverse demasiado entre un punto y el otro. Algunos profesionales utilizan el Fish-Eye para este tipo de fotografía, ya que solo con 4 disparos pueden hacer toda la esfera y por consiguiente solo tendrán 4 puntos de confluencia entre las imágenes, por lo que se limitará al mínimo este defecto. Por lo que he entendido, hay que practicar mucho. Seguramente. Entonces, otra cosa. Antes hablabas de navegabilidad. ¿A qué te refieres exactamente? Justamente hablaba de navegabilidad porque una vez formada la esfera, cuando unimos todas las imágenes, gracias a, como te decía antes, la tecnología QuickTime VR, Virtual Reality, tenemos la posibilidad de mostrar estas imágenes mediante un navegador de Internet. De hecho, la gran ventaja de esta tecnología es la de poder funcionar en cualquier página web o de ser navegable a través del navegador de Internet. Entre otras cosas, el plugin pesa muy poco y es gratis, por lo que es accesible a todo el mundo. Podemos ver esta esfera moviéndonos dentro de ella, simplemente moviendo el botón del ratón y desplazándolo. Esta tecnología incluye otras ventajas, ya que dentro de un único panorama, es decir, una única esfera, puedo poner zonas sensibles, los llamados hotspot. Si hacemos clic sobre ellos, pueden enviarme a otras imágenes, que pueden ser otras panorámicas, y por tanto yo puedo crearme dentro de un entorno un recorrido de puntos, pudiendo navegar por los distintos lugares. O tener enlaces a otros tipos de archivo, que pueden ser otras imágenes, fichas técnicas que me describen un producto que se encuentra en el entorno, o bien documentos de audio, que recrean la atmósfera de un determinado lugar donde se han tomado las fotografías, e imágenes de vídeo.
En definitiva, tengo la posibilidad de construirme todo un recorrido virtual formado por varios nodos, y dentro del mismo insertar también otros contenidos. De este modo se obtiene un efecto, digamos, virtual, pero también multimedia, donde el observador puede moverse libremente, elegir el nodo que desea observar e incluso la dirección en que desea mirar. También puede hacer zoom para ver los detalles más de cerca. Esta tecnología, entre otras cosas, es muy accesible, ya que puede visualizarse con cualquier tipo de conexión, incluso aunque no sea de las más rápidas. En resumen, se está difundiendo muy rápidamente porque abre nuevas fronteras a la fotografía. De hecho, he visto en internet este tipo de panoramas interactivos y tenía la idea de que eran mucho más difíciles de crear, y en cambio he entendido que incluso puedo hacerlos yo. Sí, bueno, en realidad no es tan simple. Hay que controlar bastantes parámetros. Como has visto, en definitiva se trata, aparte de necesitar los aparatos necesarios, porque en cualquier caso te hace falta un cabezal panorámico, también necesitas los que están relacionados con la exposición, el enfoque. En cualquier caso, con unos mínimos conocimientos y a veces también un poco de mano se puede hacer. Piensa que en Internet existen muchos grupos de discusión donde los usuarios crean ellos mismos cabezales panorámicos y los adaptan a sus máquinas. En fin, se puede hacer, pero se necesita también mucha práctica y atención con los detalles técnicos. Además, hasta ahora hemos afrontado este aspecto utilizando una reflex tradicional y un cabezal panorámico. Piensa que existen equipos muy caros, pero también muy avanzados, que permiten obtener toda una esfera con un único disparo, ya que tienen un cabezal motorizado que una vez pulsado el botón, gira en todas direcciones, y toma las fotografías e incluso las monta. Algunos de estos utilizan también la tecnología HDR, y detectan los valores de luminancia en todas las partes del encuadre durante la rotación. Pero esto es realmente increíble, que se pueda hacer toda la panorámica con un disparo. Sí, bueno, pero piensa que son aparatos muy caros y únicamente reservados a profesionales que trabajan con este tipo de imágenes. Un día yo seré uno de ellos. Bueno, Anthony, hoy hemos hablado en la primera parte de la fotografía estereoscópica y luego de cómo sugerir la sensación de tridimensionalidad en las imágenes. Después nos hemos adentrado en la fotografía panorámica, hablando primero de las panorámicas cilíndricas, que solo contemplan la rotación sobre el eje vertical, y luego de las panorámicas esféricas, donde se intenta reconstruir toda la esfera alrededor de nosotros, y de las ventajas que nos ofrece el QuickTime VR, que nos permite construir estos panoramas activos navegables e incluso crear un recorrido virtual formado por varios nodos con contenidos multimedia adicionales. Debo decir que cada lección supera mis expectativas. Bravo. A ver, tenemos esta imagen. ¿Ves que hay un poco de problemas? Desde luego, es oscura, ¿no? Sí. Vale. Podemos arreglarla con los niveles, como hemos aprendido la última vez. Pero quiero enseñarte también otro ajuste. Existe un ajuste que se llama brillo y contraste. Sí. ¿Vale? Como ves, es muy sencillo de utilizar, porque solo tiene dos cursores. Uno que sirve para ajustar el brillo y el otro para el contraste. Debo decirte que hasta la versión anterior a esta no era aconsejable utilizar este comando. ¿Por qué? Porque aplicaba una corrección muy ruda y por tanto enseguida afectaba la calidad de la imagen. ¿Vale? Aunque nosotros conocemos herramientas más refinadas como los niveles, a veces si realmente te sientes muy perezoso, puedes utilizar también este que fue perfeccionado, ¿vale? ¿Ves? Es muy sencillo de utilizar. Brillo, aclara la imagen y contraste trabaja en los contrastes. ¿Vale? Aquí hay un botón, el botón de vista previa. Vale. Quería enseñártelo, pero trata de no usarlo, ¿eh? Tú utilizarás los niveles y las curvas cuando te lo enseñe. Entonces deshacemos. Vale. A ver, volvemos al ajuste de las capas, que ya te enseñé la otra vez. Ajustes, niveles. Así que si esta imagen es demasiado oscura, ¿cómo hacemos para aclarar los medios tonos? Utilizamos el cursor central, ¿correcto? Sí. Como ves, el histograma se ha desplazado a la izquierda. Eso nos indica que la imagen es oscura. Podemos mejorar el contraste de esta manera. Esto es antes y esto después. Ahora es mucho mejor. Es mucho mejor, pero hay algo que no funciona, ¿no te parece? Sí, todavía es un poco azul. Azul, sí. Precisamente es más cian que azul. Cian. Cian es un azul claro que tira al verde. No es para ser meticuloso, ¿eh? ¿Te acuerdas que te hablé de los tres colores primarios? Sí. Que son el rojo, el verde y el azul. Sí. Para las imágenes, que son reproducidas por un escáner o por una cámara fotográfica. Bueno, imaginemos que además de esos tres colores primarios tenemos otros tres en oposición.
Así pues, tenemos el cian que se opone al rojo, Hmm. el magenta que se opone al verde Hmm. y el amarillo que se opone al azul. Sí, pero ¿por qué hace falta saber eso? Necesitas saberlo porque al entrar en los niveles podemos ajustar estos dos colores dentro de un canal. Vale. De este modo podemos gestionar esta dominante cian a través del canal del rojo. Luego me lo mostrarás. Te lo muestro enseguida. A ver, volvamos a los niveles, ¿vale? Este es el canal compuesto por RGB. Sí. Vamos al canal del rojo, ¿vale? Así que aquí vamos a ajustar los medios tonos. Entonces, si vamos hacia la izquierda, la imagen se hará roja, Ah, sí. eliminando el cian. Ujú. Si vamos hacia la derecha, se hará mucho más cian. Por tanto, como te decía, con el canal del rojo, ajustamos rojo y cian. Vale. Y ahora te enseño cómo desde el canal del verde ajustamos verde y magenta, que sería este violeta. Parece un monstruo. Y desde el canal del azul tenemos precisamente el azul, que difiere un poco del cian, Ah, y el amarillo. ¿Vale? sí. Así que si tienes una imagen con una dominante amarilla, enseguida vas a los niveles en el canal del azul y ahí la eliminas. Ujú. ¿Entendido? Es solo una cuestión de práctica. Entonces, volvamos a nuestra imagen, que hemos dicho que tenía este problema de dominante cian. Vamos al canal del rojo. Y ya está. Esto es el antes y esto el después. Sí. Mucho más potente en cuanto a brillo y contraste, ¿a que sí? Pero quiero enseñarte otra cosa aún más poderosa, Mm. ¿vale? Es la herramienta curvas. Vale, te muestro un esbozo Vale. para que veas sus potencialidades. Bueno, he preparado esta imagen, Ujú. que apartamos para dejar un poco de espacio. Ahora, siempre en el panel de los ajustes Sí. encontramos las curvas. Ah. Pero recordemos que siempre podemos utilizar las teclas, en este caso, control M. Vale. Entonces, como ves, siempre tenemos nuestro histograma. Pero tenemos esta línea y un gráfico. Sí. Entonces, resumiendo, esta barra representa los tonos de la imagen, Sí. que van del negro al blanco. Sí. Cuidado que puede que te encuentres el ajuste al revés, del blanco al negro. Vale. Solo que invertimos las cosas, ¿vale? Cuando razonamos en RGB, hablamos de luz. Así que normalmente vamos del negro al blanco. En cambio, las personas que se ocupan de preimpresión, que trabajan con porcentajes de tinta, prefieren hacerlo de esa forma. Ujú. ¿Vale? Entonces van del blanco al negro. Bueno, volvamos a nuestra configuración, Vale. que va de 0 a 255. Y tenemos esta recta, Sí. que representa los valores de entrada, o sea, los que ahora tienen la imagen, y los que tendrá una vez que el cambio esté hecho. Vale. Como puedes ver ahora, es un segmento de 45 grados. Sí. Porque no hay ninguna diferencia, ¿vale? Cualquier punto que encontremos en la recta será igual, ¿vale? 74, 74 por ejemplo, Sí. porque no habíamos hecho ningún cambio. Vale. Ahora te enseño cómo funcionan las curvas para un ajuste tonal. Las utilizamos como si fuesen los niveles. Así que hacemos un ajuste del punto de blanco, que se encuentra aquí arriba. Luego lo arrastramos así, ¿ves? Y el blanco sobresale. Y el negro así. Entonces tenemos estos dos cursores, pero falta el de los medios tonos que teníamos en los niveles. La diferencia esencial de la herramienta curvas es que podemos añadir los puntos en el segmento. Podemos añadir muchos, Vale. ¿vale? Pongamos el caso de que me interese añadir un punto en la parte media, que representa más o menos las tonalidades de ese color. ¿Ves? Sí. Si después ya no me interesa, lo quito. De todos modos, cuando selecciono un punto, si me desplazo hacia, ¿ves?, la izquierda o la derecha, puedo aclarar u oscurecer los tonos de la imagen. Sí. Entonces funciona exactamente igual que los niveles, pero con más información y más potencialidades. Una de estas, ahora yo tiro el punto, es que yo puedo decidir en mi imagen qué área me interesa y trasladarla sobre la curva. Entonces, cuando me desplazo manteniendo pulsado el ratón, visualizo sobre la curva el punto que estoy mirando, ¿ves? Sí. Así que donde hay el reflejo sobre la calle estamos sobre el blanco. Sí. Y donde hay zonas más oscuras estamos hacia tonos oscuros, ¿correcto? Ah.
Y veo también numéricamente los valores de entrada y de salida. Se ve, sí. Si yo quiero coger, por ejemplo, el valor que está aquí, este gris de la calle, es suficiente con hacer un control clic y te lo traslada en la curva. Vale. Luego, arrastrando, ¿ves? Ah, Ahora quiero reiniciar las configuraciones. sí. Entonces, existe una manera de hacerlo, pero sin cerrar la ventana. Puedes utilizar la tecla Alt y ves que la tecla cancelar se convierte en restaurar. Sí. Entonces pulso restaurar y Ah. todo es de nuevo como antes. Ah. Entonces, ¿por qué he hecho esta operación? El CS3 tiene una serie de valores predeterminados que puedes utilizar para practicar con la herramienta. Esto aumenta el contraste y esto lo hace más fuerte. ¿Ves? Esto aclara. Ah, sí. ¿Vale? Cancelamos de nuevo. Por lo general, para aumentar el contraste en una imagen, con la herramienta curvas, siempre tenemos que describir esta forma en S, aclarando las áreas ya claras de la imagen y oscureciendo aún más las que son más oscuras. Ujú. Así que la curva describe un contraste más elevado. Luego puedes también aclarar los mediotonos del centro, si quieres, ¿vale? La cosa interesante que hay que recordar es que cuanto más empinado sea este tramo rectilíneo, es decir, el central, Ujú. tanto más elevado será el contraste. Parte central más empinada, contraste más elevado. Ah, anda, sí. Cuando la parte central sea más plana, el contraste será más suave. Así, invirtiendo la curva, podemos incluso reducir el contraste. Ujú. Y estas son cosas que no se pueden hacer con los niveles. No, No. porque tienes la posibilidad de introducir muchísimos puntos Hm. y hacer cambios de áreas muy delimitadas en la imagen, Vale. ¿vale? Pero ten cuidado que para hacer un ajuste correcto, más aún si quieres poner tantos puntos, necesitas práctica. Así que te aconsejo empezar con la imagen predeterminada y una vez que hayas practicado verás que te saldrá natural añadir más puntos. Hm. Porque como es una herramienta más potente, también es más delicada para las imágenes. No, pero es muy bueno que puedas aumentar o reducir el contraste solo en un punto. Sí, No está mal. practica un poco y verás que realizarás todos tus ajustes desde aquí. Hm. Entonces, Anthony, llegamos a la HDR. Ya sé que has visto esta técnica Sí. en la otra lección y ahora nos ocupamos de juntar en una serie de disparos para realizar una imagen un poco más sugestiva. ¿Vale? Está bien. He realizado estas fotos cambiando el tiempo de exposición. Sí, se ve. Vale, así que empecemos por las más oscuras para llegar a aquellas en las cuales ya no se ve el detalle en el cielo y en las nubes, ¿vale? Ujú. Entonces, ahora te enseño cómo se trabaja en Photoshop. El comando lo encontramos en Archivo, Automatizar, Combinar para HDR. Vale. La primera ventana nos pregunta dónde se encuentran los archivos que queremos combinar. Entonces podemos utilizar la tecla Explorar. Esta es la carpeta de las imágenes que te enseñé antes en Bridge. Ahora yo puedo seleccionar de aquí o bien, si cancelo esta configuración, puedo seleccionar toda la carpeta junta porque es muy frecuente que las imágenes estén todas en la misma carpeta. Vale. Así no nos complicamos la vida. Seleccionamos una carpeta, Explorar, Documentos, Imágenes, Tower HDR. Bien, como ves, él ya puso todos los disparos. Entonces le damos en OK. ¿Ves? Donde está el reloj de arena quiere decir que hay una elaboración en curso. Ahora Photoshop está examinando los valores de las imágenes Ujú. y los está uniendo, ¿vale? Entonces está construyendo una imagen HDR. Dentro de poco, cuando haya terminado la elaboración, tendremos una ventana de diálogo en la que encontraremos cada uno de los disparos y la configuración para unirlos en HDR. Y ahora, tras una breve espera, la ventana de diálogo que se abre nos muestra a la izquierda los disparos que hemos realizado. Y como ves, nos indica también los valores EV, Sí. o sea, de configuración. Ah, Así vemos la diferencia en stop entre un disparo y el otro. sí, A la derecha tenemos el histograma. sí. Este histograma nos permite ajustar un selector, solo con el fin de visualizar previamente. Sí. Porque tú sabes que la pantalla no puede enseñarnos todo el rango. Vale, sí. Él nos da una configuración así, automática. Si quieres cambiarla, puedes hacerlo tú mismo. Ujú. De modo que él te enseña solo una parte del rango dinámico grabado. Y entonces, en este momento, se puede seleccionar cómo registrar nuestra imagen HDR. Así que hay profundidades de bits de 32 bits, porque tú sabes que la profundidad de bits de 32 es aquella para la imagen HDR.
Entonces, entre 32, 16 y 8, ¿cuál es la diferencia? A ver, hemos visto la profundidad de bits en la lección anterior, ¿te acuerdas? Sí. Cuanto más grande era el número, más posibilidades de representar tonos por píxel tenía. Ah, sí, me acuerdo. Entonces, 8 bits por canal significa que puedo tener 256 combinaciones. Ah, vale, sí. Si los canales son 3, es 256 por 256 por 256. Vale. Que ya hace más de 16 millones de combinaciones. Vale, así que la calidad es más alta. Tengo la posibilidad de representar más tonalidades. Así que si haces el cálculo, 16 por 16 por 16 hace... O bien 32 por 32 por 32 también. Ahora hagamos la pausa y yo hago el cálculo. Sí, vuelvo en un par de horas, sí, eso. De todos modos, esta impostación en 32 bits por canal, además es una representación matemática que se llama punto flotante, nos permite representar unos números con dimensiones prácticamente infinitas, así que puedes representar todos los valores tonales que quieras. Vale. Luego, el problema es cómo visualizarlos, así que ahora registramos el formato en HDR. Le damos a OK. ¿Ves? Creación del archivo en curso. Pero tú tienes prisa, ¿verdad? Como siempre. ¿Puedes esperar a que acabe la elaboración? Se acaba hoy, sí. Vale. Pero estoy ¿Vamos? seguro, has dicho a las 9. ¿De verdad? Anda, no empecemos con esta he dicho historia. a las 9. Podríamos ir a tomar un aperitivo mientras tanto. No sé qué decirte, Anthony. ¿Una ensalada de arroz? Mira, han llegado, ¿eh? Ah, ¿ya ha Sí, acabado? sí. Ya está. Ah, bien. Debes irte a la cama pronto por la noche. A ver, ¿ves? Ahora la imagen está lista para guardarse. Como puedes ver aquí, tenemos RGB, que es el modo color, 32 bits. Sí. Así que podemos hacer archivo, guardar como. Verás que aquí tenemos varios formatos. HDR. Pero son muchos. Es porque la HDR tiene varios estándares para varias aplicaciones, decimos. Elegimos este, ¿vale? Radiance. ¿Lo he dicho bien? Lo que tú digas. No, yo me refería a la pronunciación. Radiance. Radiance, que justamente tiene la extensión HDR. Vale, le damos un nombre también. Lo llamamos HDR. Rápido. Y lo guardamos. Escribe el formato, ¿ves? Siempre rápidamente. Entonces, esta es la imagen HDR, que tiene un rango dinámico demasiado amplio para ser visualizado en esta pantalla, pero también en cualquier pantalla. Y, sin embargo, tampoco se puede imprimir con una impresora normal, así que solo podemos ver una parte pequeña. ¿Y por lo demás, qué hacemos? Más nada, ya hemos acabado. ¿Vamos? Sí, no sirve para nada. ¿Se acabó la lección? Estaba de cachondeo, vamos. Entonces, ¿qué hacemos? Existe un sistema con el que se puede comprimir la imagen y tener así un rango dinámico más limitado, pero tratando de mantener las características visuales adecuadas para convertirlo en una imagen interesante. ¿Vale? Es más fácil verlo que explicarlo. Te enseño, pues. Lo mismo A ver. digo. Si vamos en la imagen, en el menú de la imagen, modo, ves que tenemos el 32 bits por canal. Ahora, nosotros cambiamos de 32 a 8 bits. ¿Por qué razón? Porque le hemos dicho que el número es muy grande. Correcto. Y ahí podemos poner cualquier valor. Ahora nosotros le decimos, este número lo debes reducir. Así que todo lo que tenemos, toda esta información debe confluir en un espacio más reducido. Vale. Y entonces Photoshop nos enseñará una ventana. ¿Vale? Ahora está creando un histograma que tú ahora sabes lo que es. Claro. ¿Me lo explicaste tú mismo? Que eres muy bueno. Gracias, muy amable. Entonces... Tienes razón. Demasiado. Vale. En esta ventana podemos realizar lo que se llaman ajustes tonales, o sea, comprimir el rango dinámico en un espacio más reducido. ¿Vale? Entonces, yo te aconsejo que experimentar adaptación local, ¿vale? ¿Por qué? Porque es el que da resultados más interesantes estéticamente, ¿vale? Primero tenemos estos dos cursores, radio y umbral.
¿Qué son? Sirven para describir la cantidad y la calidad de las correcciones que debes llevar a cabo para realizar los ajustes tonales. Entonces yo te sugiero que empieces con los ajustes de imagen predeterminados y luego vayas experimentando. Vale. Verás que algunas áreas de las imágenes cambiarán sensiblemente según cómo ajustes estos dos valores. ¿Vale? Ahora tómalos como valores de partida. Lo que hay de interesante bajo este botón en esta ventana, que nos enseña el histograma y la curva, que es la herramienta que nos permitirá realizar la comprensión tonal. ¿Vale? Empecemos ya. Empiezo modificando radio y umbral. Claramente ya hice algunas pruebas, y en mi opinión los valores correctos aquí son 93 de radio y 0,99 de umbral. ¿Vale? Sí. Luego sigo trabajando en la imagen. Voy a realizar una corrección. ¿Ves? Aquí comprimo las luces altas. ¿Ves cómo se destaca el blanco? Es cierto, se ve la diferencia. Y aquí hago lo mismo en las zonas más oscuras. Cuidado que nosotros podemos añadir puntos, como en las curvas. ¿Ves? Todos los que queramos, pero también podemos convertirlos en angulares. O sea, no trazar un arco entre un punto y el otro. Aquí aclaro un poco los medios tonos, ¿ves? Ujú. De modo que el edificio sobresalga más. Aquí. Ok. Vale. Aquí se hace más empinada, Sí. ¿vale? Así hacemos el cielo mucho más dramático. ¿Ves? Mm. Al final eres tú el que debe elegir los mejores ajustes. Ujú. Por lo tanto, yo decido lo que para mí es más importante, por ejemplo, el cielo dramático en este caso. Pero igual puede ser en detrimento del corte del edificio. Claramente puedes exagerar, ¿a que sí? Hacer unas elaboraciones muy dramáticas. Darle un efecto Mira diferente, qué sí. drama que tenemos en esta imagen. Se convierte en una imagen algo pictórica. Entonces, los ajustes tonales son al mismo tiempo un medio para hacer cuadros digitales. Y es posible expresarnos con imágenes que tienen pocos enlaces con la realidad. ¿Es así? Puedes cambiarlo todo. O bien, como fotógrafo, puedes ser un instrumento para crear imágenes con un rango dinámico más amplio. Por ejemplo, te encuentras en un espacio interior y entonces consigues sopesar la luz que llega del exterior con el ambiente que tienes en el interior. Así que está en tus manos, puedes montar un lío como el que yo acabo de hacer. No, bueno, esto parece un edificio quemado Sí. aquí. Porque estos son los valores de radio y umbral, ¿ves? Hmm. Antes te hablaba del microcontraste, ¿verdad? Mira lo que pasa. Parece un dibujo. Sí, eso es. ¿Has visto qué herramienta potente? Pero potente de verdad. Ujú. Venga, ahora cambiemos de tema. Está bien. Entonces, he sacado estas fotos Ah, bonitas. en Manhattan, desde la terraza de un amigo, ¿ves? Estupendo. ¿Eh? Vaya vistas. Pero quisiera ponerlas todas juntas. Una buena Sí, panorámica. exacto. ¿Se puede hacer? ¿Cómo la sacaste? ¿Sin el trípode y has hecho unos cuantos disparos así, intentando permanecer recto? Sí. Vale, ahora te enseño que en Photoshop tenemos esta función que se llama Photo Merge. Hmm. En el CS3 se ha perfeccionado. En cada versión se hace más potente. Ahora te enseño cómo juntar las imágenes. Bien. Bueno, empecemos. Cerramos Bridge y vamos a Archivo. Automatizar. Photo Merge. Bueno, verás que tienes varias posibilidades. Yo te sugiero utilizar una composición automática, que a menudo da resultados óptimos. Está bien. Entonces, como hemos visto, podemos seleccionar los archivos uno por uno o una carpeta. He visto que las has puesto todas bien ordenadas en una carpeta. Así que vamos a abrirlas. Documentos. Imágenes. New York City. Yes, baby, yes. He aquí tus imágenes. Vale. Tun, 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 tun. Y ves que al finalizar la elaboración Photoshop hizo este trabajo. Es lo que yo quería. Todas las imágenes se han juntado. Hermoso. ¿Cómo funciona? Photoshop reconoce los bordes de las imágenes que tienen los mismos contenidos, le aplica una distorsión de modo que se puedan solapar
y crea esta imagen. Como ves, tenemos un área muy amplia, transparente, Sí. que podemos eliminar con la herramienta recortar. ¿Vale? Vamos a seleccionar el área que está llena. Entonces, desde aquí, todo lo que se ve desde la terraza, ¿ves? Ujú. Todavía hay un rinconcito, lo quitamos. Aquí hay un poco de blanco. Y aquí también. ¿Así? Cuidado que ahí tienes la antena. Eh. Y luego lo recortamos. Esto hay que cortarlo como sea. Mira, está haciendo el recorte. Aquí está. Sin bordes transparentes, ya tenemos nuestra imagen, la cual podrás ajustar en cuanto a luminosidad, contraste, como quieras, ¿vale? F te da la pantalla completa. El segundo F, el fondo negro. Mm. Y con la tecla Tab nos deshacemos también de la barra de menús. Estoy anodadado. ¿Has visto? Wow. Fíjate cuántas cosas interesantes hemos hecho hoy, ¿no? Hemos empezado por el análisis de la estructura, siempre de la imagen digital, a través de una imagen que tenía un problema de dominante cromática. Ujú. Después hemos pasado a la relación entre colores primarios RGB y los complementarios. Luego hemos visto las curvas, una herramienta realmente interesante y potente para ajustar las tonalidades de nuestra imagen. Y vimos el HDR, cómo realizar unos buenos ajustes tonales con los medios que nos ofrece Photoshop. Y por último hemos visto esta imagen panorámica realizada con tus imágenes de Manhattan. Bien. ¿Vale? Hemos hecho muchas cosas, pero ahora ya es un poco tarde porque has llegado con retraso. Por favor, Que yo he puntualidad, llegado ¿eh? tarde. La Anda próxima ya. vez a las 7, por favor. Mira, soy el docente y por tanto siempre llevo la razón, lo siento. A las 7. A las 9 hemos dicho. 7. A las 9. Hola, Alejandro. Hola, Anthony. ¿Cómo estás? Buenos días. Todo bien, gracias. ¿Qué haces? Mira, estoy intentando pesar mi cámara de fotos. He traído una balanza, la ponemos encima. ¡Tac! Perfecto. Pero venga. ¿De verdad? ¿Qué estás haciendo? ¿En serio? No, hoy he traído el caballete porque me gustaría hablarte de una nueva técnica fotográfica. Mira, con la llegada de la fotografía digital se han afrontado también nuevas técnicas que, intentando acercar cada vez más la calidad de nuestras fotografías a la visión, a la percepción de nuestro ojo, o pueden también estar pensadas para resolver algunos problemas que han aparecido, precisamente a causa de los sensores digitales y de sus límites. Hoy me gustaría hablarte del HDR, High Dynamic Range. He oído hablar de esto. Hay un foro en internet en el que participa mucha gente y hablan de esto. Solo que no entiendo muy bien qué es. Sí, como te decía, es una técnica muy actual. Hay muchos grupos de discusión que discuten, proponen imágenes realizadas con esta técnica. Esto es así porque se pueden conseguir con una sola exposición distintas imágenes en postproducción, ya que las dos fases se encuentran, podríamos decir, juntas, y tanto en la fase de disparo, que es en la que profundizaremos hoy, como en la fase de postproducción, se pueden intervenir y cambiar mucho los efectos. Como te decía antes, el objetivo puede ser acercarse a la visión del ojo humano o transfigurar totalmente las imágenes y obtener imágenes de tipo pictórico. Que demos justo ahora esta lección es perfecto, porque te habría pedido que me explicaras un poco mejor qué es. Bien. Bien. ¿Qué estás haciendo? Hola, Anthony. Hola. ¿Qué era? No, nada, hoy quería explicarte algunas técnicas relacionadas con la llegada de la fotografía digital, que vuelven a estar en boga. En primer lugar, la fotografía estereoscópica, la cual nos permite simular el efecto de la tridimensionalidad de nuestras imágenes. Luego hablaremos de la fotografía panorámica y a continuación de los entornos virtuales interactivos a 360 grados. Estaba haciendo este juego, ¿ves? Sí, pero ¿qué tiene que ver esto con la fotografía? Intenta mirar este lápiz primero con un ojo y luego con el otro. ¿Ves? Se ven dos imágenes distintas. Sí, pero déjalo quieto. Lo tengo quieto. No, lo estás moviendo. ¿Ves, Anthony? Hasta ahora hemos hablado de la panorámica llamada cilíndrica, ya que la rotación se efectúa solo sobre el eje vertical. En realidad existe otro tipo, que ya he enunciado antes, la panorámica esférica, que sirve para crear entornos virtuales interactivos a 360 grados.
Para este tipo de imágenes panorámicas, además de la rotación sobre el eje vertical y, por tanto, la formación del cilindro, nosotros hacemos otras 2 rotaciones, pero inclinando primero la máquina hacia arriba para que cubra la porción de imagen que está encima de la panorámica, y hacemos también un giro de rotación completo de las imágenes, siempre utilizando los mismos ángulos de rotación para superponer las imágenes. Tras lo cual, hacemos un tercer giro de imágenes inclinando la máquina hacia abajo y cubriendo la porción de esfera que está abajo. Y así se cubre todo. Así cubrimos los 360 grados y luego hacemos también los disparos finales hacia el cénit y hacia el nadir, cubriendo de este modo también la parte superior e inferior del suelo. De esta manera obtenemos imágenes que nos permiten, una vez superpuestas, reconstruir toda la esfera que hay alrededor de nosotros, y sobre todo con las aplicaciones del software de Apple, QuickTime VR, cabe la posibilidad, después de construir esferas, que luego se vuelven navegables. Por lo tanto, se pueden visualizar de forma interactiva, y yo, haciendo clic en la imagen moviendo el ratón, puedo mover el punto de vista y navegar por ella como si me encontrara en el entorno original donde se han tomado las fotografías. Esta tecnología se ha difundido mucho con las conexiones rápidas de Internet. Ya existía hace varios años, pero recientemente se utiliza también bastante con fines publicitarios para cualquier actividad que tenga la necesidad de mostrar ambientes, en webs de hoteles, pueblos turísticos, sí, seguramente ya los habrás visto. Y se hacen precisamente utilizando los principios de la fotografía panorámica, aunque en este caso es necesario estar atentos también a la posición del punto nodal con respecto a la rotación que hacemos hacia arriba y hacia abajo, porque ésta también debe realizarse sobre el punto nodal de la óptica. Por lo tanto, también tenemos que colocar la máquina sobre el eje. ¿Cómo se fotografía hacia abajo en este trípode con esto en medio? Bueno, mira, hagamos lo que te decía antes. Un disparo hacia abajo donde se incluye el trípode y las patas del trípode. Y luego quitamos toda esta estructura y hacemos un disparo a mano alzada fotografiando el suelo libre. Tras lo cual, en la fase de postproducción, sustituiremos este parche y, digamos, limpiaremos la imagen tomada desde el trípode. Ahora te he hablado de esta técnica realizada con una máquina tradicional y con un focal gran angular no demasiado amplia. Algunos profesionales utilizan también ópticas fisheye para esto, ya que permiten cubrir un ángulo de campo de hasta 180 grados. Y esto evita la rotación de la máquina hacia arriba y hacia abajo, porque ya tenemos un ángulo de 180 grados donde, cubriendo desde el cielo hasta el trípode, basta hacer rotaciones sobre el eje vertical para cubrir toda la esfera. Obviamente, aquí también sirve lo que decíamos antes. Haciendo esto, obtengo imágenes de forma más rápida, porque realizo menos disparos y, por tanto, tendré que juntar menos imágenes en la fase de postproducción. Pero estas imágenes tendrán una calidad más baja porque estarán formadas por un menor número de píxeles. ¡Ey! Bomboncito. Hola, 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 hola. Venga, empecemos ya que tenemos muchas cosas por hacer. De verdad, un montón de cosas interesantes. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde has estado? ¿Cómo que dónde he estado? He ido donde tenía que ir y luego he venido aquí. Además, llego con un poco de antelación, pero bueno, no pasa nada. Es más, pensaba que no estabas, ya que la última vez llegaste tarde, así que... No, al menos te he encontrado. Oye, ¿te das cuenta que llevo 2 horas aquí esperándote? ¿Pero por qué? Si hemos quedado siempre a las 9 y... Quedamos siempre a las 7, a las 7. Sí, tienes razón, quedamos a las 7 normalmente, pero habíamos dicho que esta vez era a las 9, así que no te pierdas en detalles. O sea, que soy yo el que no se ha enterado de nada. Yo no he dicho eso, o sea, si tú lo dices, pues vale. Bueno, venga, es que además hay un montón de cosas por hacer y se nos va a hacer tarde. Venga, a trabajar, anda. ¿Quieres saber qué vamos a hacer? Sí, gracias. Entonces, Anthony, tenemos muchas cosas que ver, así que te cuento un poco. Volveremos a hacer los ejercicios sobre los ajustes tonales de las imágenes.
Te enseñaré cómo eliminar algunas dominantes de core de las imágenes y tengo la intención de enseñarte una herramienta muy poderosa. ¿Tienes la intención o lo harás? Bueno, depende del tiempo, porque tú Está bien. siempre dale. retraso luego, ¿eh? El comando curvas. ¿Mm? Curvas como... No, las curvas así no, vale. siempre son interesantes, pero quizás no tanto. Mm. Luego veremos dos aplicaciones muy interesantes de la fotografía digital. El HDR, ¿sabes qué es? Claro que lo sé. ¿Qué es? High Dynamic Range. Muy bien. Y luego veremos la fotografía panorámica. Ujú. Cómo hacer, partiendo de una serie de disparos seguidos, para construir una imagen panorámica con Photoshop. ¿Nos ponemos manos a la obra? No, Sí, es que venga, es un venga. poco tarde. Entonces dale.